buenas noches a todos. Les quiero pedir al equipo de producción que me ayuden con el pasador, por favor. Entre tanto, señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos, muy honrados de recibirlo acá. Al magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, a la doctora Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, muchas gracias Mauricio, al doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, a la doctora Jennifer Mojica, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, a Luis Carlos Reyes, ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Catalina Velasco, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, al señor canciller Luis Gilberto Murillo, que nos acompaña, muy buenas noches, a Mauricio Liscano, ministro de las TIC, al doctor Carlos Mario Zuluaga, Contralor General de la República encargado, al doctor Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, a Roy Barreras, doctor Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido, a los superintendentes que nos acompañan, a nuestro superintendente, el superintendente financiero de los colombianos, profesor César Ferrari, a la doctora Cielo Rusinque, la superintendente de Industria y Comercio, a la doctora María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, que también está con nosotros, a los 6 de los 7 codirectores del Banco de la República que nos acompañaron en este evento, gobernadores, honorables senadores y representantes a la Cámara, presidentes de gremios y empresarios que están con nosotros, doctor Mario Pardo, presidente de nuestra Junta Directiva, a todos los presidentes de las entidades financieras, a Eduardo Biesner, María Mercedes Cuellar y Santiago Castro, expresidentes de Asobancaria, a todos los conferencistas, panelistas, moderadores, a los amigos de los medios de comunicación, al equipo de Asobancaria que lo hizo posible, a mi esposa, a mis papás, a los que nos siguen a través de las redes institucionales de la Presidencia de la República y de la Asociación Bancaria. Señoras y señores, a todos muy buenas noches. Presidente, durante los últimos 3 días nosotros quisimos hacer de este, que es hoy por hoy el evento empresarial más grande de Colombia, quisimos que fuera un espacio de diálogo y quisimos que fuera un ejercicio de escucha. En ese ejercicio de escucha invitamos a distintos sectores de la sociedad, de todo tipo, y escuchamos sus voces. Y lo que yo quiero hacer durante los próximos minutos es recoger lo que han dicho todos los representantes del sector financiero en nuestros paneles, centralizarlo, condensarlo y presentar la nuestra. La nuestra es la voz del sector financiero. Presidente, nosotros no somos un gremio que se autoproclame como palo en la rueda. Nosotros no somos un gremio que se ufane de los decibeles con los que uno puede llegar a decir que no. Nosotros no hacemos oposición, presidente, nosotros no hacemos oposición, nosotros hacemos equipo. A este Congreso vinieron 151 congresistas, 151 congresistas de 290 que hay en Colombia, 151 estuvieron aquí sentados en distintos momentos del Congreso, más de la mitad del Congreso. Nosotros estamos en permanente diálogo y hacemos equipo con el legislativo, pero también tuvimos al presidente de la Corte Constitucional, tuvimos jueces, tuvimos magistrados, entidades de control, nosotros hacemos equipo con la justicia. 10 de los 32 gobernadores estuvieron aquí, los escuchamos con atención, hacemos equipo con los gobiernos subnacionales, empresarios de todos los sectores también alzaron sus voces y por supuesto tuvimos a altos funcionarios del gobierno que usted lidera, 7 miembros del gabinete, los escuchamos con atención porque nosotros naturalmente también hacemos equipo con el gobierno nacional. Presidente, nosotros no somos un sector de un par de banqueros, de 4 banqueros, de 5 banqueros. Nuestra voz es la de las 141.000 personas que trabajamos en esta industria y la de nuestras familias, es la voz de nuestras familias que se sienten orgullosas de eso. La nuestra no es la voz de un sector que sea marginal en la economía, que sea capitalismo de casino. No, la nuestra es la voz de 30 bancos, es la voz de 67 establecimientos de crédito, que representan el 5% del PIB, pero que pagan el 10% de los impuestos. La nuestra es la voz de un sector fundamental para la economía colombiana. Y ese sector fundamental para la economía colombiana se puso a prueba el año pasado.
El año pasado fue uno de los años más complejos para el sector financiero. Hemos tenido la oportunidad en algunas conversaciones de ver esto con el presidente. Yo lo quiero poner en perspectiva. El 2023 fue de los 101 años de historia que tiene este sector. Hace un año celebramos el primer siglo de la misión Kemmerer. De los 101 años de historia de este sector, fue el cuarto de peor desempeño en términos de cartera. Nos superó la crisis del 99, nos superó la crisis del 82, nos superó un desplome de los términos de intercambio por los precios del café en el 61. Pero quitando esos tres datos, no ha habido un año que tenga un comportamiento de contracción de la cartera como el del año pasado. Fue un año francamente muy fuerte. Y eso de manera consecuente trajo consigo que de los 67 establecimientos de crédito, 23 registraran pérdidas. La cifra más grande en lo corrido del siglo. 23 establecimientos de crédito dieron pérdidas el año pasado. Si lo vemos como banco, dentro de los 30 bancos, dependiendo del mes, la cifra gravita entre 8 y 12 bancos, pero se mantiene el ratio. Un tercio de este sector financiero, dio pérdidas el año pasado, pérdidas del orden de 2 billones de pesos, lo cual, entre otras cosas, se nota en las cifras de recaudo de impuesto de renta. Más entidades con pérdida, por lo tanto hay menor impuesto de renta. Pero yo no quiero solamente hablar de las entidades con pérdida, yo quiero hacer una reflexión de rentabilidad que no solamente es para el auditorio, que también se la quiero compartir a los amigos de los medios de comunicación. Se llenan los titulares de prensa diciendo los bancos ganaron 8 billones de pesos. 8 billones de pesos. Muchísimo dinero, en efecto es muchísimo dinero. Pero para ganar 8 billones de pesos, los bancos tuvieron que invertir, que respaldarlo con un patrimonio de 106 billones de pesos. La rentabilidad del sector financiero colombiano fue el año pasado la más baja de todo el sector financiero de América Latina. Esta cifra en Chile es 15%. Esta cifra en Brasil es 16%, esta cifra en México es 21%, esta cifra es 30% en Argentina. No tiene nada de glamoroso decir, fue el sector financiero con el peor resultado de rentabilidad de toda América Latina. Pero no solamente eso, cuando uno habla de los 8 billones, que insisto, es mucho dinero, pero en relación a la inversión, estos 8 billones de pesos es menos de lo que produjo utilidad el año pasado otros sectores como industria, manufactura en particular, que produjo casi 12, o minería, que produjo cerca de 20 billones de pesos. Pero no solamente eso, yo quiero que piensen que para lograr niveles similares de rentabilidad a los que tuvo el sector financiero, otro sector como agricultura, que tiene un ROE del 15%, hubiera tenido que invertir 50 billones de pesos, la mitad de la plata. Entonces, es una cifra atípicamente alta de entidades dando pérdidas y casi que de manera consecuente es una cifra atípicamente alta, atípicamente baja de rentabilidad del sistema. Entonces, cuando uno presenta estos números, entonces se preguntarán, el presidente de la Asociación Bancaria, representante de este gremio, advierte sobre los resultados atípicamente malos del año pasado. Entonces la pregunta casi que natural es si Colombia está ante una crisis financiera. No faltan voces de casandras que dicen eso quiere decir que Colombia está a puertas de una crisis financiera. Y yo lo quiero contestar, tal vez este es el único momento donde se permite alzar los decibeles para un no, yo lo quiero contestar con profunda franqueza. Colombia no está en una crisis financiera, ni siquiera cerca de estar en una crisis financiera. Este país no está enfrentando y este país no va a enfrentar una crisis financiera. Algo muy distinto es el resultado del año pasado a hablar o a vaticinar que Colombia está en una crisis. Y es que el Fondo Monetario Internacional nos define cuáles son los criterios para que estemos en crisis financiera. Son esos tres. Primero, instituciones financieras resilientes, que en la práctica es, ¿tenemos la solvencia y tenemos la liquidez para respaldar esto? Y la respuesta es sí, tenemos la solvencia. Los indicadores de solvencia de todas las entidades financieras de este país rebasan el ya exigente criterio regulatorio, que es un punto por encima del internacional, y lo rebasan. Entonces, desde el punto de vista de
solvencia son suficientemente sólidos. El año pasado hubo un ejercicio impresionante de 12 capitalizaciones. 12 capitalizaciones. Los accionistas pusieron 12 veces plata para sobreaguar las pérdidas del sector y para garantizar su fortaleza patrimonial. Su indicador de solvencia está sobrecumpliendo los estándares 12 veces en 9 bancos. Y segundo, los indicadores de liquidez, se cumple el CEFEN, se cumple el IRL, no tenemos ningún problema de liquidez. Segundo, estándares internacionales de regulación. Tenemos pronto, acá está la directora de la URF, la doctora Mónica, está nuestro superintendente. Tenemos que hacer algo de riesgo de tasa de interés del libro bancario. Todavía tenemos que hacer otra cosa con vinculados, pero Colombia está indiscutiblemente en Basilea III, entonces también chuleado. Y tercero, seguimiento y supervisión adecuada. Digamos que si algo tenemos es seguimiento y supervisión adecuada. Puede parecer a veces agobiante, pero es absolutamente necesaria. El trabajo de la superintendencia, que es un trabajo permanente al que se le suma el Banco de la República, al que se le suma la Superintendencia de Industria y Comercio, al que se le suma el mismo Fondo Monetario Internacional, que en su visita hace un año dijo que este sistema financiero es sólido. Entonces yo quiero exorcizar el fantasma de la crisis financiera, ser absolutamente claro en que este país no convirtió el resultado del año pasado en una crisis. Y no convirtió el resultado del año pasado en una crisis porque aquí es donde se pone a prueba la virtud de nuestra macroprudencialidad. Esos estándares que a veces nos parecen muy duros, uno los empieza a ver su valía en los años difíciles. En los años difíciles no se comunica un mal resultado con una crisis, gracias a la arquitectura institucional que soporta a nuestro sistema financiero. Pero hay una segunda cosa que me parece todavía más interesante, presidente, y va muy en línea con algunos temas que hemos conversado con su gobierno, y es cómo aprovechamos un escenario de estos para que no represente una peor experiencia del consumidor. ¿Cómo podemos incluso mejorar la experiencia del consumidor? ¿Qué podría pasar en cualquier otra industria? Que un año muy difícil de rentabilidades, primero, puede entrar en una crisis y segundo, se deteriore la experiencia del consumidor. Aquí no solamente no estamos en crisis, sino que el año pasado tuvimos una mejoría radical, sustancial, no teórica, palpable, verificable a los sentidos, una mejoría en la experiencia del consumidor financiero. Y para mí, mejorar en términos del consumidor, doctora Cielo, es mejorar en experiencia, en precios y en competencia. Entonces, en experiencia, este país logró reducir en un periodo tan corto como una década las quejas de 21 por cada 100.000 transacciones a 9. Entonces uno se puede preguntar, ¿eso es mucho o es poquito? No es para compararlo con otros sectores, en comunicaciones es 4 veces más, pero más que compararnos con otros sectores, yo quiero destacar el track. Bajamos a la mitad las quejas del sector financiero en una década, en un momento donde pasamos de hacer, escúchenme bien, pasamos de hacer 4.000 operaciones por minuto a hacer 30.000 operaciones por minuto. Cada minuto que pasa, este sector hace 30.000 operaciones y por cada 100.000 que hace, solamente tenemos 9 quejas. Que si 9 es alto o bajito, es perfectible, como toda lucha humana. Pero si lo comparamos con otros países, luce muy bien en el contexto latinoamericano. Nuestro referente yo trabajaba en Asobancaria hace 10 años, era el vicepresidente, y soñábamos cuando esto era 20 alcanzarnos Chile. Chile es 11, ya nos alcanzamos Chile y nos pasamos Chile. Ahora sigue, después Estados Unidos, en Estados Unidos es 9, estamos en el nivel de quejas de Estados Unidos. Ya no nos interesa estar como Estados Unidos, nos interesa estar como Reino Unido. Reino Unido es 5, nos tomará unos años, pero vamos en la dirección correcta. Segundo, menores precios. Presidente, esta gráfica yo creo que es un preámbulo del acuerdo nacional, de la conversación nacional. Esta gráfica es un preámbulo de la conversación nacional. Tuvimos un muy interesante panel en el que el doctor Mompotes dirigió una conversación entre Laura Sarabia y 3 líderes del sector financiero. Estaba la doctora Morena, estaba el doctor Javier, estaba el doctor Juan Carlos, y hablábamos sobre qué podemos hacer para reactivar la economía.
Y reactivar la economía es nuestro propósito y sobre eso tenemos unas propuestas puntuales ahorita y unos compromisos del sector en una mesa que de todas maneras estaremos perfeccionando durante las próximas semanas. Pero yo me acuerdo cuando entré a Sobancaria en enero del año pasado, una de las primeras cosas que usted nos dijo es: vamos a anticipar la caída de la tasa de interés del Banco de la República para que Colombia no esté en recesión. Yo, transcurridos un año y medio desde ese momento, le debo dar la razón. Le debo dar la razón. Por aquí está Alejandro Vera, nuestro vicepresidente técnico, hizo un ejercicio de cuánto hubiera sido la caída del PIB si los bancos no hubieran bajado la tasa de interés el año pasado. El 0,6 que tuvimos de resultado hubiera pasado de 0,6 a menos 0,1. El programa de equilibrio general de Asobancaria nos dice que el impulso que le dio la caída de tasas de interés a la economía fue de 0,7. Entonces, el año pasado, en un ejercicio de autorregulación, en un ejercicio de diálogo, respondiendo a un llamado de su parte, el sector financiero tomó una decisión, insisto, autónoma, en un ejercicio, inspirada, en un ejercicio de diálogo, pero en cualquier caso autónoma. Y la decisión fue bajar las tasas de interés. Aquí están los codirectores del Banco de la República, bajaron las tasas de interés sabiendo incluso que el Banco de la República todavía le quedaba un tramo en su ciclo alcista. Las tasas del Banco de la República subieron, bajaron. De hecho, comparado con enero del año pasado, las tasas del República han bajado 25 básicos, pero las tasas de los bancos han caído 554 puntos básicos. Para donde va el República va la captación. Eso quiere decir que nosotros estrangulamos el margen de intermediación financiera. Estrangulamos el margen de intermediación financiera. Y eso en la práctica lo que quiere decir es que las tasas de interés fueron mucho más bajas de la señal de política monetaria que mostraba el emisor. Entonces eso indiscutiblemente es positivo para el consumidor. Tercero, más experiencias. En el 2023 pasó algo muy curioso. Presidente, se están yendo los bancos en América Latina, aquí en Colombia no. En Argentina hay 2 menos, en Chile hay 2 menos. Hay 5 menos en Estados Unidos. Aquí hay 5 bancos más. Colombia en eso no se parece al resto de la región, donde hay procesos de consolidación de entidades financieras. Aquí está aumentando el número de jugadores. El año pasado entró Volt, entró Credit Corp, entró Compartir, Contactar, entró Mercado Pago y entró Nu. Tuvimos 5 entidades financieras más y eso es positivo para los consumidores. Pero no solamente eso, hay algo importante. Usted fue mi profesor, ministro de Hacienda en la Universidad Nacional. A nosotros nos enseñaron que la manera de medir poder de mercado es a través del índice de Lerner. Entonces dicen los economistas, es que el índice de Lerner es el inverso en valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda. Al final del día el índice de Lerner es qué tanto puedo fijar un precio por encima de los costos marginales. Entonces es como un margen de intermediación frente a los precios. Ese índice de Lerner, que es el indicador inequívoco en literatura económica de poder de mercado, este índice de Lerner muestra los niveles más bajitos que ha tenido Colombia en su historia. Entonces, más jugadores, menos poder de mercado, más jugadores, menos poder de mercado, muchas menos quejas y unas tasas más bajas que lo que mostraba la señal de política monetaria. Este sector es constructivo. Este sector es estable y el sector es solidario, es constructivo en su conducta, es estable en sus fundamentos, es solidario con los colombianos. Este sector y su regulación, cuando digo este sector no me refiero al sector privado, este sector, ese engranaje con el sector público y el sector privado permitió que el año de mayor contracción en la cartera en la historia reciente no se tradujera ni en una crisis financiera ni en una menor experiencia para el consumidor. Y con ese contexto, presidente, es que queremos hablar de reactivación, porque uno revisa los programas de reactivación en la historia reciente de Colombia y en cualquier parte del mundo y todos están mediados por el sector financiero. Lo decía el doctor Javier ahorita, el sector financiero es un canal. En cierta medida hay una apuesta de política, hay una respuesta sectorial y por otro lado hay una ciudadanía que se beneficia de lo mismo. Lo que conecta la política con los sectores y los sectores con la ciudadanía son los bancos. Los bancos es el canal de transmisión
de todas las apuestas que se hacen de recuperación, desde el PIPE 1 o 2, lo que hubo después de pandemia, lo que ha ocurrido en obras civiles, lo que pasa también en vivienda, lo que pasa en turismo, todos tienen en común que se diseñan a través de los bancos. Entonces nosotros queremos plantear que el fundamento de la reactivación en un país como el nuestro tiene que ser el crédito. Por aquí está la doctora Paola Arias porque presentaron esta semana el reporte de Banca de Oportunidades junto con la Superintendencia Financiera. Y presidente, aquí hay una realidad que describe muy bien cuál es la situación del sistema financiero de Colombia. El 95, subimos a 95% la inclusión financiera en al menos un producto, sobre todo de tipo transaccional. Eso es el ahorro, lo que nosotros decimos que es por el lado del pasivo de los bancos. 95, son 36.133.000 adultos en Colombia que tienen un producto del sistema financiero. Hay 38 millones de adultos y 36.133.000. Ahorita daba las cifras el gobierno sobre agua potable, daba las cifras sobre internet, daba las cifras sobre otro. Digamos que el avance en la universalización de servicios financieros incluso supera otros sectores de la economía. 95 es muy bueno. Cuando uno se va acercando a la última milla, por supuesto que tenemos que trabajar en ese 5% restante de manera obsesiva. Ese es el trabajo de todos nosotros sin descanso. Pero en el momento en que uno se va acercando al 100, empieza un relevo de variable. Pasa algo similar a lo que ocurre, por decir cualquier cosa, en el sector de agua potable. Primero llegan los tubos, después hay una meta de calidad, después hay una meta de continuidad. Algo similar pasa también cuando se está hablando de internet. Entonces, ese relevo de variable lleva a que ahora persigamos ese 5%, pero nos obsesionemos, lo estamos, pero aún más con la inclusión crediticia. Esta inclusión crediticia en Colombia es de solo el 35%. Solo el 35% de los adultos tienen un producto de crédito. Son 13,5 millones de adultos con un producto de crédito, de los cuales 13.100.000 son de los bancos, cooperativas y fondos de empleados y fintech y todo lo demás hacen 400.000, pero ese número como país, digamos que es todavía muy bajo, 35%. Entonces uno se pregunta, haciendo algo de comparación internacional, ese número debería ser 100, deseablemente 100. ¿Cómo está el mundo? Colombia, ¿cómo luce con ese 35? Que anticipo, no es bueno. Pero ¿cómo está el mundo? Entonces uno se va para la OCDE. Uno se va para la OCDE. Y en la OCDE este indicador es del 60. No es que sea muy alto, uno creía que iba a ser el 90. En la OCDE la inclusión de crédito es del 60. Hay un fenómeno de autoexclusión en el crédito. La inclusión de un producto transaccional es el 100, pero la del crédito es el 60. Qué curioso. Cuando uno va a unos países nórdicos, ese indicador está entre el 50 y el 55. Curioso también. Cuando uno va a Estados Unidos es 66 y el mejor registro lo tiene Canadá. En Canadá es 80. Es 80, tiene que ver con que no todo el mundo quiere crédito. Hay personas incluso con muy buena educación financiera, que tiene otras maneras de fondear sus iniciativas, no necesariamente tener crédito. Veamos, el 100 no es el punto de llegada. Nosotros nos hemos puesto un ejercicio otra vez de autorregulación, llegar al 75. 75 es súper ambicioso, se parece más a Canadá que a Estados Unidos. El 75 es súper ambicioso, pero fue lo que nos trazamos en la asociación bancaria que queríamos. Por acá está Erasmo Zuleta y uno le puede decir, oiga, ¿qué quiere que Montería sea como Montreal? Sí, en términos de crédito. Queremos que en términos de crédito tengamos los mismos niveles de Canadá. Hacia allá vamos, estamos en 35. Pero no solamente esa reflexión, que el 35 no es que estemos al 35% de la meta, podemos estar a la mitad de la meta, pero presidente, revisando las cifras recientes, aquí está José Ignacio López, el presidente de ANIF, de un estudio, de un trabajo que hicimos sobre rebancarización. Los últimos 10 años en Colombia se han desbancarizado 6 millones de adultos en crédito. Eso quiere decir que durante la última década 6 millones de colombianos ya tenían acceso al sector financiero y salieron. Entonces este 35 tiene unos que llegan y otros que van saliendo. Es tan importante para este país darle crédito a una persona que nunca lo ha tenido por primera vez,
como rebancarizar a alguno que lo tuvo. De hecho, es más difícil rebancarizarlo, porque el que lo tuvo y lo perdió suele ser por un hábito de pago y eso implica que esté reportado en centrales de riesgo, eso implica que sea más difícil traerlo, que sea más difícil recuperarlo para el sistema financiero. Si nosotros lográramos rebancarizar esos 6 millones de colombianos, nuestro indicador pasaría de 35 a casi 50. Entonces debemos trabajar en rebancarizarlos y en traer a los que nunca han tenido un producto. Y para eso, ya para ir terminando, queremos hacer unas propuestas, presidente, muy en línea con lo que hemos conversado. Tenemos una conversación permanente con su equipo. Hablamos permanentemente con el gobierno nacional, además hemos logrado interpretar elementos del plan de desarrollo y estas son algunas de las cosas en las que, sin perjuicio de otras, en las que podemos trabajar en el muy corto plazo para que este sector le apueste a la reactivación. Y cuando hablo de reactivación no hablo solamente en algo para los próximos meses, sino en una apuesta de crecimiento de aquí al 26. Entonces, 3 ejes: desarrollo productivo, vivienda y sostenibilidad. Desarrollo productivo. Nosotros tenemos, digamos que estos 3 sectores donde vemos una oportunidad importante de crecimiento. El primero, economía popular, una de las consignas de su gobierno. Presidente, usted hizo algo importante, valioso, desde el punto de vista político. Usted hizo que el sector, que el país volviera su mirada a la economía popular. Había iniciativas, pero se aceleró dramáticamente. No los programas, digamos, de creo, pero sí la entrega de los bancos a este segmento poblacional, de crédito a este segmento poblacional, desde su gobierno hasta hoy. ¿Sabe cuántos créditos hemos entregado? Deberían ser muchos más, pero hemos entregado 225.000. El contador hoy dice que van 225.000 créditos a este segmento que definió Banca de Oportunidades, a este segmento que definió el gobierno nacional, 225.000. De los 225.000, el sector financiero, sin ningún tipo de impulso del redescuento ni de las garantías, ha entregado casi 210.000. Pero sumando redescuento y garantías, ya vamos en algo más de 220.000. Eso es insuficiente, la cartera son 4 billones de pesos, no alcanza a ser medio punto del PIB, debería ser mucho más. Segundo, agro. La invitación que nos hizo la ministra hoy fue clarísima, pero clarísima. Nos dijo, mire, vamos a ver cómo se puede, revisemos los TDAs, miremos cómo se puede optimizar, pero miremos 2 cosas. Miremos tanto los recursos de tesorería que pueden convertirse en crédito, como también miremos la eficiencia de la cartera sustitutiva. Y nosotros nos parece que esa conversación es válida, nos parece importantísimo trabajarlo con Finagro, con el Banco Agrario, con el Ministerio de Agricultura y ver cómo esos 40 billones de pesos pueden crecer mucho más. Y finalmente el crédito para MIPYME en Colombia es bajito, son 106 billones de pesos, eso es poco. La cartera en Colombia son 735 billones y solo 106 billones de pesos lo entregamos a MIPYME, que es donde tenemos el grueso del aparato productivo de este país. Entonces nosotros nos pusimos una meta de que al 2026, para no ponernos metas al 2030, hubo muchas reflexiones sobre la importancia de pensar en el mediano plazo, la importancia de pensar en el 2050, nos decía el doctor Cabelliera, hay que soñar en el futuro y hay que soñar en el futuro y en el corto plazo nosotros creemos que estos 3 sectores que hoy pesan el 20% de la cartera pueden crecer por lo menos al 30% de la cartera. Y uno preguntará, bueno, sí, ¿y eso qué? Quiere decir en la práctica que podemos movilizar al menos, escúchenme bien, 80 billones de pesos para economía popular, para MIPYMES y para agro. 80 billones de pesos. 80 billones de pesos son 5 puntos del PIB. Nosotros podemos, de aquí al 2026, trabajando intensamente de la mano del gobierno, en el marco del acuerdo nacional, mover 5 puntos del PIB incrementales de crédito para este sector. Para eso ya ha habido algunas cosas que nos sirven. Aparte de lo de los TDAs que ya conversamos, ha habido como 2 cosas que han funcionado muy bien, presidente. Nosotros celebramos un anuncio de una innovación normativa que vimos en esta convención bancaria, y es que la Superintendencia Financiera acabó el arbitraje entre el crédito simplificado, productivo y de consumo. Y esta historia es un poco rara, porque en Colombia, en el 2011, se creó algo poderosísimo, que fue la cuenta de ahorro de trámite simplificada. Desde entonces, por aquí está el doctor Gerardo, desde entonces,
La mitad de las personas que se han bancarizado en Colombia son con cuentas de ahorro de trámite simplificado. Y trámite simplificado es literalmente trámite simplificado. Piden tres cosas: nombre, cédula y fecha de expedición. Se abre una cuenta en 1 minuto. Nombre, cédula y fecha de expedición. Y se abre una cuenta en 1 minuto. Ese ejercicio, que salió muy bien, se quiso replicar en el crédito, año 2015. Entonces, en el año 2015 se replicó para el crédito y tuvimos un crédito de trámite simplificado, pero solo de consumo. Ese crédito de consumo de trámite simplificado es importantísimo. Hoy en día pone los nuevos créditos el 33%. Ya se va a alcanzar el que era el campeón indestronable, que es la tarjeta de crédito. Esto fue creciendo poco a poco y ya está a punto de alcanzárselo, incluso lo va a rebasar. El crédito de trámite simplificado de consumo ha sido un éxito, así como ha sido la cuenta de ahorro. Nos falta un pedacito, que no demos facilidad para el crédito de consumo solamente, que demos facilidad para el crédito productivo. Para eso se necesitaba un desarrollo regulatorio y ese desarrollo regulatorio, esa circular, la lanzó la Superintendencia Financiera en el marco de esta convención bancaria. ¿Eso qué nos va a permitir? Que ese objetivo de economía popular se pueda alcanzar de manera mucho más rápida. Cuando decimos que queremos que la cartera crezca, no es en abstracto, queremos que la cartera crezca porque también la regulación nos dota de mejores instrumentos para que podamos dar más créditos. En Garantías y en Redescuento, la invitación es a que retomemos los fundamentos de lo que se lanzó en el programa Creo, que es tener una línea mucho más explícita de créditos con tasa compensada de parte de Bancoldex. Hoy han sido pocos de los 220.000, yo creo que no llevamos ni 5.000 con créditos de Bancoldex. Entonces, ojalá pudiéramos tener esos instrumentos para que más motores se activen para conseguir estas metas. Lo segundo es en términos de vivienda. Esto está sobrediagnosticado. Este es el punto de partida del sector vivienda y nosotros queremos crecer en 2 puntos la cartera de vivienda. Entonces uno, pues, ¿cuántos son 2 puntos la cartera de vivienda? Es que la cartera de vivienda pueda crecer por lo menos unos 15 billones de pesos de aquí al 2026. Y para eso hay varias cosas que quisiéramos plantear, que todas sugieren el concurso del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera y de otras entidades. Pero lo primero, Colombia tiene algo muy raro en el sector vivienda, y es que en cualquier otro crédito yo puedo reestructurar a un colombiano que le cuesta trabajo pagar, y lo reestructuramos y no pasa nada. Encontramos la manera de salvarlo. Pasan momentos difíciles y la regulación permite, porque nadie está exento de eso, que en los momentos en que el ciclo es complejo para los colombianos le demos la mano. En el sector vivienda pasa algo que es perverso, pasa algo desde el diseño, que es perverso, y es que si te colgaste en un crédito de vivienda, te reestructuramos, pero te quitamos el subsidio. Tiene una razón de ser, y es que en el momento en que se creó era evitar el incentivo, digamos, perverso a no cumplir con la obligación del crédito subsidiado. Pero en la práctica trae que en momentos de desaceleración llevemos a la ciudadanía a un problema de doble marginalidad. Estás en un rollo económico y yo, para ayudarte en tu rollo económico, te quito el subsidio de vivienda, te quito el activo más importante de tu familia. Entonces, ¿qué queremos? Que nos permitan reestructurar a todos los colombianos que no están pudiendo pagar su vivienda sin quitarles el subsidio. No quitemos subsidios de vivienda, permítanos desde la regulación darles la mano y salvar a todas esas familias que han soñado con tener casa. Hay otros ajustes que no los voy a aburrir, que son más paramétricos, modificar el LTI para novice, eso tiene que ver con la sustitución de arriendo a hipotecas, ya lo hicimos para vice, eso hace falta, y también hay un debate interesante entre varios sectores, si este es el momento para dar un estímulo a las viviendas entre 200 y 300 millones de pesos, y yo ni siquiera me quiero concentrar en ese, porque me interesan más los primeros dos, porque son normativos y no requieren esfuerzo presupuestal de Hacienda, así como el crédito productivo de trámite simplificado. No necesitó un peso del gobierno nacional, necesitó decisión política, determinación y liderazgo. Y hoy existe. Los 2 primeros de estos también se podrían a través de temas normativos y sin involucrar recursos de Hacienda. Y finalmente, digamos que este va a ser uno de los grandes legados de su gobierno, presidente,
que es la cartera social, que no solamente es la verde, sino la cartera social, que incluye gobernanza, que incluye poblaciones históricamente subatendidas, que incluye grupos poblacionales también históricamente subatendidos, y por supuesto que incluye también la cartera verde. Estos son los números. En Colombia, digamos que esa cartera social es de 72 billones de pesos. La Asociación Bancaria ha hecho dos esfuerzos importantes de los que tenemos que sacar provecho ahora que viene la COP. El primero de los esfuerzos es que lo medimos, eso no estaba medido, ya lo medimos, tenemos una línea base. El número, insisto, no es bueno, dio 72 billones, eso es poquito. Para lo que queremos es muy poquito, muy poquito. Nosotros deberíamos duplicar o triplicar el peso de la cartera social. El grueso de la cartera social, casi que toda cartera, debería tener criterios de este tipo en un país emergente, pero es un proceso. Ya identificamos, son 72 billones, de 735 es algo así como el 10%. El 10% de nuestra cartera cumple como que estos criterios. También nos pusimos una meta. También empezamos a medir, como se reflexionó en varios de los paneles, empezamos a medir cuál es la huella de carbono, no de los bancos son 8 carbono neutrales y este año van a terminar 12 y en 2 años vamos a tener a los 30, ¿sí? Los bancos van a ser carbono neutrales y Asobancaria también, sin ningún problema. Además, digamos que la emisión de la fábrica bancaria es relativamente poca. Lo importante es medir nuestra cartera. Es decir, cuáles son las emisiones asociadas a nuestros créditos. Al que le dimos crédito, ¿qué tanto emitió? No porque sea responsabilidad de los bancos compensarlo, sino que permite hacer una señalización y visibilización para el momento de compensarlo. Colombia es el único país de la región que tiene una calculadora para medir eso. Tenemos una calculadora para medir eso, y esa calculadora se lanzó otra vez en un ejercicio de autorregulación, nos acompañó la superintendencia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, seguimos metodología, ahí también nos ayudó el gobierno de Suiza y tenemos una calculadora. Entonces vamos avanzando. ¿Qué queremos? Que la participación de la cartera sostenible, y con esto termino, suba del 10 al 15%. Que es subir 5 puntos más. Subir 5 puntos más es subir muchísimo, porque dado que va creciendo también el denominador, es que esto pase de 72 billones, tiene que subir por lo menos un 50 más los que crezca el denominador. Eso quiere decir que debemos crecer por lo menos 50 billones de pesos extra en créditos, que cumplan estos criterios de aquí al 2026. Hoy lanzamos un protocolo social con unas prácticas también, lo hicimos de la mano de la IFC, nos ayudó la Comunidad Europea, lanzamos las guías de cómo hacerlo realidad, para que no se quede en abstracto. Desde el punto de vista táctico, dotamos a las entidades de ideas sobre cómo hacerlo posible. Lanzamos un protocolo con los mejores estándares, lo suscribimos aquí de la mano del Gobierno Nacional, eso es importante. Pero lo segundo que es importante es que vamos a presentar en un trabajo que venimos haciendo todas las semanas con el Ministerio de Ambiente, vamos a presentar en la COP la estrategia para el financiamiento de biodiversidad y de adaptación. Ahorita todo lo que hemos hecho es mitigación y queremos abrazar la agenda de biodiversidad, la agenda de adaptación, que son los focos de la COP, y en el marco de la misma queremos presentar cuál es nuestra propuesta. Entonces, ese trabajo también de la mano con el gobierno. Y finalmente, queremos que se siga dando un gran salto, ya lo hablamos también en esa conversación que tuvimos junto con Presidencia en el panel, no dejar de lado el tema de energías renovables, tienen un potencial impresionante. Los PINES, los proyectos estratégicos nacionales de energía renovable, tienen que ser una realidad, y son realidad cuando son banqueables. Presidente, así las cosas. Esta expansión del crédito, mi última lámina, va a implicar para nosotros que de aquí al 2026 pasemos del 35% de los colombianos con un crédito, del 35% de los adultos, a por lo menos el 43%. Nos sube 8 puntos, no soluciona todo el problema, no, pero es un avance grandísimo. Subimos al 43% de aquí al 2026, eso lo podemos lograr. Es un instrumento de justicia social, es un instrumento de equidad y es un instrumento de reactivación. Pero como si fuera poco, eso nos puede dar casi un punto porcentual de crecimiento, eso nos dan los modelos de equilibrio general, un punto porcentual de crecimiento, y esa sería nuestra apuesta por la reactivación.
Nuestra voz es esta, presidente, esta es la voz de este sector, un sector que construye, que aporta, un sector que propone, que en la medida en que expande su tamaño, cuando crece el crédito en este país, va dejando a su paso una estela de colombianos con casa, una estela de empresarios que pueden materializar, emprendedores, sus ideas, empresarios que amplían su capacidad instalada, va dejando a su paso una estela de sueños cumplidos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias al presidente de Asobancaria. Señoras y señores, a continuación.